Buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos al programa CEMED en Contexto, en nuestro capítulo número 2, CEMED en Contexto, una actividad que hemos promovido en el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco, acá en la sede regional Chorotega, como un mecanismo para divulgar y un mecanismo también para conversar con las comunidades, con la sociedad, sobre nuestro quehacer universitario acá en la región Chorotega y pues también algunas cosas que se han hecho en la región mesoamericana. Para nosotros siempre es un gusto pues estar cerca de la audiencia, cerca de la sociedad. Al final las universidades públicas se deben a la sociedad, nos debemos a la sociedad y tenemos también siempre que pues buscar los mecanismos para poder comunicarnos y poder llegar a la sociedad y comunicar lo que estamos haciendo. Mi nombre es Edgar Vega Briceño, yo por ahora estoy coordinando el CEMEDE acá en la sede regional Chorotega, como parte de la gestión pues, de la decanatura en este periodo. Hoy, en este capítulo 2 de CEMEDE en Contexto, tenemos un tema sumamente interesante, un tema que hoy por hoy se ha vuelto pertinente, muy pertinente en la región, sobre todo por los fenómenos de cambio climático que estamos viviendo, no hoy, sino ya desde hace varios años. Entonces, el tema que nos convoca hoy es nada más y nada menos que cosecha de agua de lluvia. Cosecha de agua de lluvia, un tema que muy probablemente algunos lo vean como nada más pues recoger agua en un espacio, pero no, eso requiere tiene toda su fundamentación científica. Así que pues para hoy hemos invitado a CEMEDE en Contexto, a este segundo capítulo, hemos invitado a los académicos William Gómez y Adolfo Salinas, que pues hoy por hoy se han convertido en cierta referencia que han llevado el tema en el CEMEDE y en la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional durante muchos años y que también se ve reflejado en otras acciones y programas pues, que tenemos vigentes en la sede, como el Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, que también tiene su especificidad de estudio en el recurso hídrico. Pero bueno, vamos a conversar un poco entonces con nuestros compañeros. Bienvenidos, William, bienvenido Adolfo, es un gusto tenerlos acá. Yo creo que son espacios necesarios también para que conversemos, para que generemos un lindo momento, un espacio pues para compartir y para divulgar lo que han hecho ustedes durante muchos años y pues todo lo que venga también, ¿verdad? Aquí tenemos botellitas de agua cosechada de lluvia. Ellos nos van a hablar un poquito más sobre eso ahora, pero aquí estamos también hablando con el ejemplo. Bien, vamos a ver quién va a empezar, no sé quién quiere empezar, ya que Adolfo, el compañero Adolfo tiene el micrófono, vamos a conocer quién es Adolfo, quién es la persona que está dentro de la figura académica. Adolfo, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias Edgar por la invitación, la verdad es que es un gusto estar aquí compartiendo nuestras experiencias. Bueno, para presentarme. Ahí teníamos un problema con el micrófono, yo creo que ya ahí Gracias Edgar por la invitación. Adelante. Es un gusto estar compartiendo nuestras experiencias en este espacio. Y bueno, para presentarme, mi nombre es Adolfo Salinas Acosta, soy ingeniero agrícola, egresado del Tecnológico, bachiller, tengo mi maestría en la UCR de Liberia, Desarrollo Integrado de Regiones Bajo Riego, y aquí también soy parte de este programa que es el CEMEDE, y me he enfocado mucho en el tema de la cosecha de agua de lluvia,
Hemos trabajado a lo largo de varios años la cosecha para productores agrícolas, para productores pecuarios, y en los últimos 4 años hemos trabajado la cosecha de agua lluvia para consumo humano. Esa sería mi presentación. Estimado William, bienvenido a Semana en Contexto. Cuéntenos, ¿quién es William y cuál es su formación? Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo ya Edgar, mi nombre es William Gómez Solís. Soy ingeniero en ciencias forestales, egresado de la Nacional también. Bueno, cursé el año antepasado y pasado una maestría en el Tecnológico de Gestión de Recursos Naturales y Tecnologías de Producción. Y bueno, me incorporé al CME desde el 2016, justo cuando empezamos estos proyectos de cosecha y potabilización de agua de lluvia. En el 2016 te integraste, Adolfo se integró en el año 2000. Yo entré aquí a trabajar en la UNA en el 2008. 2008. Claro, yo recuerdo que tenés un poquito más de trayectoria que William, ¿verdad? Acá en la universidad. Sí, exactamente. William, cuando se incorpora, viene a ser un gran aporte porque él se mete de lleno con la potabilización y purificación de agua de lluvia. Entonces, desde que William entra, es como una etapa B de la cosecha de agua de lluvia. Él también colaboró conmigo en el proyecto, cuando ya estábamos cerrándolo, el proyecto de cosecha de agua de lluvia con los productores de Cerro Negro y de Colas de Gallo y La Esperanza. Entonces, William se logró empapar muchísimo en la parte agrícola y pecuaria, pero fue fundamental en esta etapa que también él va a ser parte de esta entrevista, que es la purificación y potabilización del agua de lluvia. Ah, buenísimo, buenísimo. Y ustedes, cuéntenme, ¿viven acá en Guanacaste o viajan? Porque a William le veo un tono medio josefino, ¿verdad? Pero yo creo que sí es bastante guanacasteco también. Sí, bueno, soy oriundo de la zona de Los Santos, de San José, bueno, de San Marcos de Tarrazú. Bueno, cuando empecé a estudiar en Heredia, me fui para la universidad, entonces ahí alquilaba. Y ya luego, como desde el 2015, 14 más o menos, estaba aquí por estos rumbos guanacastecos, y de ahí ya no se quiere ir. La parte laboral me hizo arraigarme aquí a esta tierra. Claro, por supuesto. Sí. ¿Y Adolfo qué? ¿Adolfo guanacasteco puro? Sí, yo soy nativo de aquí de Nicoya. Y bueno, sí, cursé mi escuela aquí en Nicoya y en la secundaria también en el Liceo Nicoya. Entonces, mi formación básica la tuve aquí en la región. Entonces, pues contento, ¿verdad?, de estar en mi región aportando lo que he aprendido en las universidades y poniéndolo en práctica. No, muy bien. Y ¿ustedes siempre tuvieron claridad sobre que en algún momento iban a trabajar el tema de recurso hídrico, de cosecha de agua, o fue algo que durante todas nuestras aventuras académicas apareció y bueno, ya dijeron, bueno, nos vamos a dedicar a estas líneas de acción? Ok, bueno, en caso mío, para contarles cómo fue mi situación, yo terminando maestría, ya a mí me asaltaba la gana de trabajar este tema del agua, pero con un enfoque de reservar para producir, ¿verdad? Entonces, hablando con mi tutor de maestría, el doctor Mario Morales, en la UCR, mencionábamos que no se había generado información, que necesitábamos generar información para la gente. La gente necesitaba saber de costos, de materiales, de consumo de agua para ciertos cultivos, y no los teníamos, ¿verdad? Claro. Entonces desde ahí, eso fue como en el 2006, Edgar, 2006 más o menos, 2007, sí, 2006. Y luego, por obra de la casualidad, me pude encontrar en esa fecha con un académico de la sede, en ese momento el ingeniero Henry Sánchez Toruño, y empezamos a hablar de por qué no generar un proyecto que fuera en esa línea. Claro. Entonces, en ese momento Henry trabajaba en CEMEDE, yo no estaba en el CEMEDE, yo trabajaba con UCR en la sede de Liberia y como consultor ambiental independiente. Entonces, los viernes, jueves y viernes trabajábamos un par de horas redactando una propuesta, y esa propuesta la metimos a unos fondos concursables de la universidad que se llaman los fondos de regionalización,
y tuvimos la dicha de poderlo pegar el proyecto. Entonces ya el otro año entramos, ¿verdad? Yo logro entrar en ese año como académico en la universidad, en gestión de proyecto, y empezamos a generar un equipo, ¿verdad? Porque en ese momento el CEMEDE no es lo que es hoy, ¿verdad? El CEMEDE yo lo pude visualizar desde hace como unos 11 años y era muy pequeñito. Hoy, gracias a Dios, CEMEDE tiene una diversidad de proyectos y de profesionales que en ese momento no existía, ¿verdad? Entonces ha ido creciendo por el bien de la región. Claro, en su momento, casi en su génesis, ¿verdad? Porque el CEMEDE como tal inicia operaciones acá en el campus Nicoya aproximadamente en el año 2004, ¿verdad? Inicia operaciones acá, entonces, bueno, Adolfo ya unos años después se fue integrando. Y es cierto, ya hoy por hoy, pues el CEMEDE ya tiene un nivel ya muchísimo más alto, ¿verdad? Incluso para proyectos de gran envergadura, como algunos proyectos internacionales pues que tenemos ya hoy en día, ¿verdad? ¿Y William qué? Cuéntenos. William, bueno, es ingeniero forestal, ¿verdad? Y uno dice, ingeniero forestal con el tema del agua, bueno, ¿cuál fue? ¿Dónde nació esa espinita, William? Sí, bueno, yo creo que por la formación que nosotros tenemos en la universidad, sí tenemos como un buen rango de acción para poder ejecutar acciones. Pero por lo general pasa eso, que dicen, no, ingenieros forestales solo saben de árboles y cortar árboles. Pero no, de hecho, fue curioso porque cuando yo me incorporé en CEMEDE antes de la parte laboral fue con la práctica profesional de bachillerato, la práctica profesional supervisada. En ese entonces tenían un proyecto de manejo de humedales y lo tenía a cargo Juan Carlos Picón y Juan Bravo, estaban manejando ese proyecto. Y yo lo asocié por la parte de manejo de cuencas. Ya luego, bueno, hice mi tesis y ya después salió la oportunidad laboral acá. Entonces casi siempre lo tenía como en ese cassette de formación de manejo de cuencas que había que hacer. Entonces, Claro. Sí. Por ahí nació. Por ahí nació. Bueno, es interesante porque al final todos los aportes académicos que hacemos en la universidad tienen que contribuir a las soluciones de problemáticas sociales, ambientales, culturales y económicas. Y pues esa es una de las misiones, más bien es la misión que tenemos como CEMEDE y como una sede de una universidad pública, en este caso la Universidad Nacional, pues en la región Chorotega. Ven qué interesante, ya conocimos un poco sobre Adolfo y sobre William. Algo así, un poco más fuera de la formalidad, ¿qué es lo que más le gusta a Adolfo y a William para, no sé, cuáles son qué es lo que más les gusta hacer cuando no son académicos? Bueno, la verdad es que a mí me gusta ver mucho partidos de fútbol, ¿verdad? Mejenguero. Sí, me gusta ver el fútbol nacional, internacional, eso me distrae bastante. Algún tipo de películas así, más que todo la parte ambiental. Siempre estoy como muy casado con la parte de la conservación del medio ambiente, entonces cuando veo películas de ese tipo me fascina poderlas ir a ver, ¿verdad? Y si puedo ir al cine, mucho mejor, ¿verdad? Buenísimo. Entonces eso me entretiene bastante. Sí. Buenísimo. Ahí lo he visto también en las fiestas, en los barrios y todo eso, en las fiestas típicas. También, sí, me encanta mucho, no sé, ese espíritu guanacasteco, ¿verdad? De participar, ¿verdad? De las fiestas de nuestros pueblos, ¿verdad? Cuando puedo voy a Santa Cruz o a Liberia o aquí en la misma península y la verdad disfruto mucho de compartir con la gente y eso me hace pues muy feliz. Sí, claro, por supuesto. ¿Y a William qué? ¿Qué hace William en su tiempo no académico? Sí, no, bueno, soy como muy de familia, dijo. Entonces trato de visitar muy seguido a mi familia que está allá en la zona de Los Santos. Claro. También me gusta mucho el cine, ir a ver películas, entonces es como un segundo hobby. Y si no, ahí compartir con amigos, compañeros, ahí plan tranquilo. En plan tranquilo. Sí. Bueno, yo he visto muchísimo que, bueno, Adolfo y William siempre, ellos también están preocupados por aprender más y por meterse más en los procesos científicos que requiere también estos tipos de proyectos, ¿verdad? Por la rigurosidad que eso conlleva y pues siempre andan buscando oportunidades para fortalecer la formación de ellos, ¿verdad? En el área en el cual ahora están enfocados. Bien, cuéntenos
Y entremos en el tema que nos convoca hoy, cosecha de agua de lluvia. Vamos a ver, cosecha de agua de lluvia, si el agua se cosecha, entonces se siembra, o no es así. Esas dudas que vienen y que conllevan a veces a que la gente pueda tal vez no interiorizar la importancia de esto, nos va a llevar un poquito a iniciar esta discusión. ¿Qué es? Y más que el qué, es por qué nacen todas estas iniciativas que, si bien es cierto, en la Universidad Nacional hemos realizado cosas, otras instituciones también a nivel nacional e internacional se han preocupado por el asunto, pero ¿por qué nace esta idea de sembrar y cosechar agua? Cuéntenos, a ver, para que toda la sociedad también conozca todos estos procesos. Sí, gracias, Edgar. Bueno, el término cosecha de agua de lluvia es un término muy conocido en América Latina. Y es como una traducción del inglés Rainwater Harvest. Entonces, en español sería como cosecha de agua de lluvia, ¿verdad? Hay investigadores que no les gusta eso sería un anglicismo, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, utilizan otro concepto que es sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces, en el caso nuestro usamos los dos, o sea, porque en América Latina, como les digo, es muy conocido cosecha de agua de lluvia, ¿verdad? Pero ya a un cierto nivel no es como muy utilizado ese concepto. Entonces es sistemas de captación de agua de lluvia. Ok, para hablar un poquito de nuestra experiencia de cosecha de agua de lluvia, nosotros en el 2008 pegamos ese proyecto de reservorios. Pudimos hacer 4 estructuras con productores agrícolas y tuvimos una gran experiencia, Edgar y William. La experiencia fue que estar en contacto con el productor, apoyarle. Muchos de ellos, cuando empezamos estos proyectos, le tenían miedo a hacer estas estructuras. Y tenían miedo porque nunca habían visto nada de esto. Entonces, era muy nuevo para ellos. Ya nosotros habíamos estudiado la temática, ¿verdad? Porque antes de empezar a hacer esas estructuras, logramos hacer un seminario internacional de cosecha de agua de lluvia aquí en la sede nuestra en el 2009. Trajimos especialistas internacionales. ¿De dónde vinieron? De México, de Nicaragua, de Brasil, de Honduras, donde nos vinieron a dejar un granito de arena para nosotros iniciar estos procesos. Eso nos ayudó muchísimo, nos motivó. Y es así como al año siguiente nosotros empezamos a hacer estas estructuras a través de estos fondos concursables. ¿Qué nos permitió con esto? Bueno, que ellos pudieran trabajar en el periodo seco, porque me hiciste una pregunta, ¿por qué nace la cosecha de agua lluvia? Los que vivimos en el trópico seco tenemos una climatología muy particular. Tenemos 6 meses secos y tenemos 6 meses húmedos, si las condiciones son normales, ¿verdad? Claro, dentro de la normalidad que teníamos hace muchos años, que ahora yo creo que ya es como difícil, ¿verdad? Exactamente, pero ¿qué pasa anticipar. Si se da un fenómeno del Niño, ¿verdad? Esos 6 meses se pueden prolongar a 7 u 8 meses, ¿verdad? Entonces, si no capturas agua y no la almacenas para producir, te quedas sin trabajo, sin posibilidad de trabajar en tu finca, en tu propiedad. Entonces, ahí nace, por ahí justificamos este tipo de proyectos y tuvimos experiencias lindísimas porque en las fincas donde trabajamos con estos productores, a lo largo de al cuarto, quinto año, los hijos y nietos se estaban quedando a trabajar ahí en la finca. En el pasado, ellos tenían que emigrar al Valle Central o a la zona sur a trabajar, que es un fenómeno muy típico de nuestra región, ¿verdad? Nuestra juventud, muchas se tienen que ir porque no encuentran trabajo. Sí. Entonces, en algo muy específico, pudimos ver que ya los jóvenes y los hijos, ¿verdad?, no tan jóvenes, se quedaban laborando ahí con el abuelo, con la abuela. Entonces, imagínense que nosotros estábamos ya haciendo un impacto social que, o sea, no somos especialistas en la parte social, pero empezamos a ver eso, ¿verdad? Entonces nos decían los jóvenes, qué dicha, este año ya no tengo que irme a emigrar allá a la caña o al café, ¿verdad? Porque aquí ya tenemos trabajo, tenemos chamba para trabajar, producir el campo, la agricultura. Más que todo ellos se dedicaban a producir hortalizas en el periodo seco, ¿verdad? Entonces
Imagínense que para uno eso es una satisfacción que te la da la experiencia de la vida, ¿verdad? Tal vez es un gracias de ellos para uno significa muchísimo. Claro. Entonces, por ahí, además de que generamos datos, ¿verdad? Datos de costos. Y esos datos ya los hemos compartido y los podemos compartir, siempre están en red, ¿verdad? También eso nos permitió generar, o más bien nos permitió luchar por una consultoría que salió del MAC para generar la Estrategia Nacional de Cosecha de Agua de Lluvia. Ah, qué bueno. Esa la logramos hacer de aquí desde el CEMEDE. Y bueno, esta información quedó en manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería para en un futuro poder implementarlo en todo el trópico seco nuestro de Costa Rica, ¿verdad? Y sí, hay una parte seca de Cartago que también se estaba incluida y de la zona norte. Ok. Entonces, William, ¿usted cómo percibe los antecedentes de la cosecha de agua? Es decir, ¿por qué tenemos esto hoy en día? ¿Por qué aparece la necesidad de cosechar agua, verdad? Sobre todo en estas regiones. ¿Y por qué específicamente en esta región y en otras, pues, tal vez no es tan pertinente? Sí, de hecho, bueno, como lo dijimos ahí al puro principio, yo me incorporé ya en el proceso B, digamos. Pero cuando estaba viendo las charlas anteriormente que pude compartir aquí en CMD, me recuerdo que Adolfo, cuando hablaba del tema de cosecha de agua de lluvia, siempre ponía los ejemplos de que en Mesopotamia, en Egipto y todo esto, y son civilizaciones muy, muy antiguas que ya ellos cosechaban agua. Incluso actualmente hay otros países en Latinoamérica que cosechan agua y lo reutilizan en sus sistemas para su diario vivir, no solo en agricultura, sino para sus necesidades básicas. Entonces yo siento que ahorita el enfoque que se le está dando, principalmente en esta región, es como adaptación y resiliencia al cambio climático que estamos teniendo, porque sí, las condiciones que se están teniendo de sequía y de los periodos estos tan largos, hay que buscar alternativas. Y como lo dijo Adolfo, si una alternativa es poner sistemas de agua de lluvia para que los productores tengan riego constantemente durante todo el año, no dependan solamente de los periodos lluviosos que nos limitan a 6 meses, y que si la gente de aquí de la zona no tiene que estar saliendo a otras regiones del país, claro, entonces es una gran opción. Ok, entonces podemos decir que el cosecha de agua nace por el tema del cambio climático, lo que ya algunos autores hoy pues ya le llaman crisis climática, ¿verdad? Porque se han hecho esfuerzos y todo, pero el asunto como que pareciera complicarse aún más. Entonces, por el cambio climático, entonces tenemos hoy en día mecanismos de cosecha de agua. Muy bien. La cosecha de agua es algo que se hace en muchos países de América Latina ya de forma muy natural, podría ser. Lo que quiere decir que nosotros entonces en la región y en Costa Rica es incipiente o ya tiene cierta madurez para que pueda ser replicado, no sé, de una forma fácil. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, Edgar, realmente ha costado despegar. Ha costado despegar porque somos un país que nos proyectamos ser verdes, ¿verdad? Y eso implica legislación compleja. Entonces, muchas de las estructuras, dependiendo de las dimensiones, van a tener dificultades, ¿verdad? Que eso es lo que nos ha pasado mucho. Por eso yo digo, no hemos despegado, como si han despegado países en Centroamérica y en Latinoamérica, porque la legislación se va adaptando a ese cambio climático. Claro. Mi concepto, mi percepción es que la legislación nuestra se está quedando. Y eso puede ser peligroso porque tenemos que tener esa adaptación rápida para poder adaptarnos así y poder responder en momentos difíciles, ¿verdad? Pero sí tenemos dificultades, ¿verdad? Más que todo en la parte de los permisos, ¿verdad? Que eso implica costos, ¿verdad? Costos elevados que a veces los productores no pueden enfrentar, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos podido apoyar a productores o asociaciones, pero muchas veces no podemos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde queda el reto. El reto que sigue es ver cómo esa norma legal que tenemos se puede ablandar un poco para poder hacer este tipo de estructuras y masificarlas como yo quisiera, como países como el Brasil, que tienen estructuras muchísimas de este tipo, ¿verdad? En las zonas áridas y semiáridas, y aprovechan las pocas lluvias que tienen
y usted los ve produciendo arroz en un periodo seco, con agua almacenada por cosecha de agua de lluvia. Entonces, eso nos falta eso, pero ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco, y esperamos que pronto nuestra legislación madure, los encargados de esto maduren y puedan entender de que la producción es importante para el país, ¿verdad? Que no es solo hablar de que somos un país de conservación, de eso es muy importante la conservación, pero la producción para nuestra gente también es importante. Y por ahí todavía no se ha limado esa aspereza, y entonces hay ciertas limitaciones que a la hora de hacer inversiones se pierden porque no existe esa conexión, ¿verdad? Esa conexión de poder sacar los permisos a tiempo. Claro, y por toda la burocracia que nos caracteriza, ¿verdad? También como país. Y William, ¿cómo lo ve? ¿Es incipiente? ¿Estamos bien? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Sí, bueno, yo creo que es a donde tenemos que ir apuntando, porque ya hay varias experiencias de otras instituciones que han estado implementando sistemas similares a los que utilizamos. Yo creo que en estas condiciones climáticas que hemos estado teniendo, toda esta historia que se ha estado arrastrando de los racionamientos de agua en las épocas secas, nos están llevando a esto. Entonces, yo creo que es hacia donde tenemos que ir apuntando. Y sí, como dice Adolfo, el proceso de arranque ha sido un poquito lento, pero poco a poco se va a ir expandiendo y propagando esto. Claro, y cuando hablamos de cosecha de agua, y ustedes hablan de estructuras y hablan como que para la agricultura, hablan que para el consumo humano, entonces, ¿cuáles son los nichos en los que podemos tener cosecha de agua? Es decir, un poco para contextualizar, cosecha de agua generalizado, pero también, si lo podemos llamar así, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de cosecha de agua que podríamos tener en toda esta gama de acción? Sí, gracias, Edgar. Bueno, nosotros estamos clasificando desde CEMEDE, hacemos 3 tipos, ¿verdad? Para producción agrícola, ¿verdad? Okay. Es importantísimo, ¿verdad? Para producción pecuaria también, ¿verdad? Que difiere un poco. Y para consumo humano. Entonces, y además de esas divisiones, hay, ¿cómo te digo? Depende mucho para qué tipo de cultivo, para qué tipo de ganado, por ejemplo, o para consumo humano, como para qué, ya sea para tomar, como esta que tenemos acá, puede ser solamente para lavar la ropa, ¿verdad? Algo muy importante, Edgar, es que en este caminar de casi 10, 11 años que tengo de andar en lo de la cosecha de agua, hay muchas definiciones y hay mucha gente que tiene el concepto de que cosecha de agua tiene que ser dimensiones enormes, y la cosecha de agua puede ser guardar agua en un estañoncito como lo hacían nuestros abuelitos o nuestros padres para regar las matitas. Eso ya es cosecha de agua, eso es guardar agua para irrigar algo, eso es guardar agua para darle a los animales. O sea, y muchas veces uno que ha andado en esto ha visto que se ve como de una forma despreciativa las dimensiones más chiquitas. En el caso nuestro no, nosotros hemos enfocado dimensiones medianas, hemos hecho también dimensiones un poco grandes, pero también hemos trabajado con dimensiones pequeñas. Entonces nos ha permitido como aprender mucho de todo, ¿verdad? Entonces no creer que si solo es para arroz, tienen que ser dimensiones de tantas hectáreas. Pero que si es para ganado, pueden ser dimensiones más pequeñas. O sea, la cosecha de agua, lluvia, tiene esa riqueza, es muy amplia. Y dependiendo de la necesidad, vas a ocupar terreno o área, ¿verdad? Pero lo importante es que tenemos que empezar a hacer esto, la cosecha de agua, darle como una continuidad. Yo que soy nativo guanacasteco, siempre digo esto. Cuando tenemos un invierno muy bueno, la gente se olvida de almacenar agua. Es cierto. Yo ya lo he vivido, ya tengo como 15 años de estar en esto, y siempre cuando viene la sequía es todo el mundo preocupado, ¿verdad? Todo el mundo preocupado, el mismo Estado se preocupa, ¿verdad? Pero no hay esa visión de pronto de decir, bueno, tenemos que invertir para poder ir mejorando las condiciones de las personas en la zona rural, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este invierno está pronosticado como que va a ser muy bueno a nivel de lluvias. Ya, como decimos, ese tanguito me lo sé.
Este año probablemente los productores no se preocupen tanto. Claro, que va a ser bueno. Y le han hecho mucha publicidad a la noticia de que el invierno, la época lluviosa, entonces, va a entrar un poquito antes. Exactamente. ¿No? Entonces, si entra, normalmente aquí en Nicoya donde estamos, entra como en mayo, puede ser la primera, segunda semana de mayo. Pero si entra a finales de abril, y según los estudios que han hecho los especialistas en climatología, va a ser bueno, se va a llover bastante. Mucho de lo que estamos hablando probablemente en ese periodo lluvioso ni se hable más. ¿Por qué? Porque va a haber abundancia de agua. Claro. Pero ¿qué pasa? Que después de un periodo de estos, vienen periodos secos, ¿verdad? Entonces nos vuelve a agarrar la no preparación, ¿verdad? En el terreno. ¿Por qué? Porque pasamos de un periodo buenísimo, en lluvias, en agua, a 1, 2 o 3 periodos secos, ¿verdad? Y ni Dios quiera, de esos 3 periodos secos, uno sea muy marcado con el fenómeno del Niño. Entonces, es como cíclico, esto es cíclico, y como le digo, Edgar, uno viene viendo que se repite, Claro. pero no sé, o sea, al final uno quisiera que más bien nos vayamos preparando como debe de ser, ¿verdad? A nivel de finca, a nivel de ministerios, a nivel de todo tipo, para que no nos agarre esto, ¿verdad? Porque puede hacer que estos fenómenos secos, como dicen los especialistas en climatología, sean más repetitivos, y eso puede ser fatal, ¿verdad?, para la población. Claro. De estos 3 tipos, bueno, hablamos que agropecuario, para uso agropecuario, para uso pecuario y para consumo humano, son como las 3 grandes vertientes, o las que ustedes han venido trabajando acá. O podemos decir que son las 3 vertientes de la cosecha de agua. No, bueno, en realidad son como las que más hemos trabajado. Ok. Pero incluso hay otros sistemas subterráneos para otras funciones, incluso hay en Europa hay experiencias que se están aplicando ahorita para rellenar lo que son pozos y demás, para el manejo de acuíferos. Entonces, como para restablecer, para incentivar. Ok. Eso es interesante. Sí. Ahora, en estas 3 áreas, ¿cuáles son, para ir tal vez aterrizando un poquito en los proyectos que ustedes han venido desarrollando en estos años, en cuáles de esas 3 se han enfocado, o cuáles son en las que tienen, vamos a ver, en orden de experiencia? Pongamos en orden de experiencia en esas 3 áreas, a la mayor experiencia y en la menor experiencia, es decir, en las que han trabajado más y en la que todavía falta por hacer, ¿verdad? De esas 3 cosas, de esas 3 vertientes que nos acaban de comentar. Sí, bueno, de mi parte, como yo llevo un poquito más acá, yo me he enfocado más que todo en la parte de potabilización de agua de lluvia, sí. No es decir, para consumo humano. Para consumo humano, okay. Sí. Como esto que tenemos acá, esto es para consumo humano. Ajá, esto es agua cosechada de lluvia, esa sería la forma correcta de decirlo, ¿verdad? Cosechada y potabilizada. Agua cosechada y potabilizada de lluvia. Sí. O sea, que yo puedo tomar de esto, ¿verdad? Entonces, sin ninguna afectación, digamos, en la salud. Y en el tema de la parte, vamos a ver, las experiencias en el tema de agua potable, desde tu perspectiva, los desafíos son más grandes respecto al tema agropecuario y respecto al tema pecuario. Sí, porque de hecho, nos ha sucedido que cuando presentamos estas botellas y toda la gente los ve y dice, qué bonito, agua de la Universidad Nacional, la C de Chorotega, mira, el nombre está curioso. Pero cuando les decimos es agua cosechada de lluvia, ya como que existe como un prejuicio, premeditado, y de hecho es como la reacción natural. Y entonces ya se explica que no, que se le hace un proceso, el agua se trata, ya cumple con los estándares que se solicita por el Ministerio de Salud y demás, y ya entonces como que sí, ya se va rompiendo ese tabú, pero siempre tenemos como alguna gente que todavía no eso es como percepción, digamos, es decir, puede ser que sea que la gente sí quiera cosechar agua para tema de riego, pero para consumo puede que lo piensen un poquito más. Sí, correcto. ¿Verdad? Por ahí va, y entonces eso lo hace más complejo. Esa vertiente, el tema de consumo humano.
Sí, porque por lo general, un sistema de agua para uso pecuario o para uso agrícola, ya el productor sabe que esa agua la va a usar solo para sus cultivos o para su. Pero digamos, su en el ganado. tema pecuario y agrícola, el agua no requiere ningún tratamiento. Simplemente se guarda y se utiliza para riego. Sí, Edgar, vieras qué interesante esa consulta tuya, porque efectivamente, y como lo dice William, para consumo humano tiene ya un poquito más de complicación, ¿verdad? Pues tenemos que hacerlo, procesarlo, ¿verdad? Purificar esas aguas a través de ciertos equipos. Esta botella de agua que nosotros le pusimos Nimbu es un término chorotega que significa agua, si se pronuncia Nimbu, y si se pronuncia Nimpu es lluvia. Entonces, en honor a nuestros antepasados, le pusimos este término que nos ha gustado muchísimo precisamente por lo mismo, ¿verdad? Por lo que significa. Y fue la primera experiencia, ¿cómo decirlo?, que se publicitó a nivel de Costa Rica. Sí, sí. O sea, este ha sido la primera experiencia de cosechar agua lluvia y potabilizarla. Entonces, hace aproximadamente unos 4 años, ¿verdad, William? Fue que sacamos la primera edición, ¿verdad? Su servidor y William fuimos los primeros en probar el agua de lluvia cosechada y fue un reto Sin miedo a nada. sin miedo a nada, es que era todo nada, ¿verdad? Pero para contarles un poco la experiencia, más bien esta agua sale muy pura. Y eso significa o eso implica que el cuerpo humano no está acostumbrado a tomar agua tan pura. Necesita un poco de impurezas. Entonces ese era el temor de nosotros cuando empezamos a hacer las pruebas, pero vieras que no, fue algo muy interesante, muy enriquecedor. Y luego cuando empezamos a soltar las primeras botellas aquí en la sede, había, como lo decía ahora William, como un pequeño temor de probarla, ¿verdad? Entonces duramos como un par de meses donde empezamos a meter y publicitar aquí en la sede. Y hoy por hoy más bien nos piden para los eventos o los estudiantes, ¿verdad? Porque ya logramos romper un tabú, ¿verdad? Y eso para nosotros es buenísimo, ¿verdad? Ya nuestra juventud aquí en la sede de Nicoya no tiene miedo a tomar el agua lluvia purificada, ¿verdad? Que nosotros producimos aquí en nuestra sede. Entonces imagínense que eso se irle metiendo como un gol a un sistema cultural que se resiste a cambiar, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros en ese sentido vemos que hay que hacerle más publicidad. De hecho, nos invitaron para un evento, ¿verdad, William? En noviembre, donde nos están dando la responsabilidad de poder suplir un evento en San José, en el tema del agua, un evento de 3 o 4 días, no recuerdo, para poder hacerle publicidad a este tipo de producción de agua, ¿verdad? O sea que a ese evento ustedes van a llevar agua cosechada de lluvia. Vamos a llevar envases en vidrio y también en bidones para suplir el agua de todo ese evento. Entonces para nosotros es un reto lindísimo que estábamos esperándolo, la verdad, porque queremos que la gente vea que sí se puede, que puede ser que sea una opción para el futuro, ¿verdad? Y no muy lejano, ¿verdad? Dependiendo de cómo se comporten nuestros acuíferos, porque aquí nosotros en la zona seca nos salvamos mucho por los acuíferos, ¿verdad? Por la extracción del agua, pero como decía William, ¿qué pasa si más adelante esos acuíferos van bajando y va a haber que meterles más bien inyección de agua como en Europa? Vamos a tener que buscar opciones rápidas, alternativas. Esta puede ser una. Y ya nosotros pues como Universidad Nacional estamos mostrándole a la sociedad que sí se puede, que sí es factible. Claro. Y bueno, entonces ya hemos hablado bastante sobre cosecha de agua, podríamos tomar un poquito más de rato sobre cosecha de agua, pero es sumamente importante que conversemos sobre cuáles han sido los proyectos específicos que se han trabajado en el tema de cosecha de agua en el CEMEDE y en la sede. Por ejemplo, uno de los proyectos como más importantes que se han tenido acá, bueno, ha sido un proyecto que se ha ejecutado en una isla en el Golfo, que es la Isla Caballo, y también se han ejecutado proyectos que tienen que ver con reservorios de agua, ¿verdad? Entonces conversemos un poco, ya hablamos sobre cosecha de agua, aquí tenemos, esto es parte de un proyecto que ya ellos van a conversar al respecto.
Y entonces, ahora sí, ¿cuáles son esos proyectos? ¿Cuáles han sido los proyectos en los que han venido trabajando ustedes como académicos acá en el CMD? Bueno, para empezar voy a hablar sobre los sistemas de captación de agua lluvia, pero en producción agrícola, ¿verdad? Hicimos 3 estructuras en Cerro Negro, con productores, más que todo hortícolas. ¿Dónde está ubicado Cerro Negro? Cerro Negro está ubicado al sur oeste de Nicoya, en las montañas de Nicoya. Esas montañas pueden estar a una altura de unos 700 metros sobre el nivel del mar, que para nosotros que estamos en zonas bajas o planas es bastante alto, ¿verdad? Con condiciones de limitación hídrica, precisamente por la topografía, ¿verdad? De limitación hídrica es la estructura, digamos, pluvial que ofrece. Sí, es que, digamos, al ser zonas montañosas, no tienen la facilidad, como en la zona plana, de tener acuíferos cerca, ¿verdad? Claro. Cuando deja de llover, el agua se infiltra y se va ladera abajo, y es necesario tener opciones, ¿verdad? Fue por esto que nacieron estas estructuras en esa zona, ¿verdad? Igual que en Colas de Gallo y en La Esperanza. Entonces, ¿en qué año fue eso, perdón, Adolfo? 2009, 2010. En el 2009. ¿Esas estructuras qué eran? Esas estructuras se tuvieron que hacer en las fincas, son fincas de pequeños productores, se hizo movimientos de tierra para poder hacer los diques y luego se les puso geomembrana para evitar la pérdida por infiltración, necesaria porque la infiltración pues es muy fuerte en esta zona, ¿verdad? Ok, entonces, perdón, esa estructura fue un hueco en la tierra, sí, para poder capturar el agua. Exactamente, con un bajo, con maquinaria pesada los hacíamos, con capacidad, habían 3 con capacidad para 500 metros cúbicos y había uno que logramos hacer para capacidad de 2000 metros cúbicos. Entonces, 2 de ellos tenían la posibilidad de poderle meter agua a través de una naciente, entonces los productores en la noche recargaban y en el día podían utilizarla en riego por goteo más que todo para tomate, chile, pepino. Entonces fue una experiencia lindísima porque ellos en promedio tenían una media hectárea que la trabajaban full, ¿verdad? Era mano de obra pero fuerte con estas estructuras. Las estructuras lograron permitirle a ellos trabajar todo el periodo seco. Entonces aprendimos muchísimo porque no había información que se hubiera generado, que estuviera disponible. Nosotros hoy, si nos preguntan, ¿tenés información de movimiento de tierra, de geomembrana, del cobertor? Nosotros se la podemos pasar por un PDF cuando nos la pidan, ¿verdad? Además de que en la página del CEMEDE también está esa información. Entonces, es nada más meterse a la página nuestra del CEMEDE y listo, ahí pueden descargarla. Está disponible toda la experiencia. Está ahí disponible toda la Ahora, en ese momento, entonces, esa estructura para el agua se recolectaba de una naciente, me dijiste, y también de agua de lluvia. Del mismo espejo de agua se recolecta y la naciente lo que hace es en el periodo seco suplir la pérdida por evaporación, que es muy fuerte también en la zona. Entonces, para los que tienen esa posibilidad, hay 2 que no tienen esa posibilidad, entonces se reserva la cantidad de agua que se tiene y se trabaja con eso hasta final del verano, ¿verdad? Entonces, son experiencias lindísimas porque no las habíamos desarrollado antes, no teníamos un patrón donde guiarnos, ¿verdad? Y eso nos ha permitido, bueno, por hoy poder compartir esas experiencias, ¿verdad? Con claro, productores, con técnicos y bueno, hemos tenido la visita de extranjeros que han venido a hacer prácticas en estas zonas y también técnicos de Centroamérica que han venido a ver estos trabajos. Entonces, a uno lo llena de orgullo de que de la Universidad Nacional, con los pocos presupuestos que trabajamos en esta zona, pudimos hacer eso, ¿verdad? Y que sirva de un pequeño ejemplo, ¿verdad? Para otras zonas. Un gran ejemplo, diría yo, ¿verdad? A raíz de las circunstancias. Sí. Bien, y las comunidades hoy por hoy, la estructura sigue ahí, sí, las comunidades siguen sacando provecho de la estructura. Creo que eso es lo más interesante de esto, Edgar, que quedó la infraestructura, pero ellos quedaron trabajando. Ya ellos son independientes, ¿verdad? Estas estructuras están diseñadas para
para una vida útil de unos 30, 40 años por el tipo de material, con el buen mantenimiento que se les dé. Entonces imagínate, Edgar, qué motivación para uno Claro. que hijos sigan trabajando ahí, ¿verdad? Se podrán fallecer los padres, pero los hijos pueden seguir trabajando y eso es muy positivo. Por supuesto. Bien, esto fue un tema de cosecha de agua para fines agropecuarios. ¿Cuál otro proyecto han trabajado en estos años, William? Sí, bueno, dentro del proceso de los que nosotros le llamamos reservorios, que eran estos sistemas de cosecha de agua para uso agrícola, surgió la idea de dar ese paso extra, digamos, ya no quedarnos solo en la producción agrícola, sino de pensar en el consumo humano. Eso fue un brinco ambicioso. Sí, sí. Sí, entonces iniciamos con este proyecto, el NIMBU, en el 2016 y probamos la estructura, se hizo toda la experimentación del sistema y como dijo el compañero Adolfo, sí, al principio nos estaba saliendo el agua muy, muy limpia. Ya. Y, no, y de hecho, el que funcionara y la estructura se viera que económicamente no era tan costosa, nos abrió la oportunidad de que pudiéramos concursar por unos fondos que tiene el Consejo Nacional de Rectores para las regiones fuera del área metropolitana y pudimos formular un proyecto que se llamó en ese momento Acceso, Disponibilidad y Uso Sustentable del Agua Potable por medio de la implementación de un sistema de captación de agua de lluvia para los pobladores de Isla Caballo. Porque en ese momento, el compañero Adolfo y otra compañera del CMD, Marcela Vargas, un año antes habían ido a Isla Caballo para ver si se manejaba una posibilidad de hacer un proyecto con los pobladores de la isla y luego, bueno, con el éxito de estos sistemas de captación de agua de lluvia, sí pudimos poder ingresar a la isla. El hecho de la isla fue que ¿Dónde está ubicada Isla Caballo, sí, William? es una pequeña islita que está localizada en Punta Arenas, en el puro Golfo de Nicoya, casi que saliendo. Para los que conocen aquí en Costa Rica, la ubicación más sencilla es de donde sale el ferry de Playa Naranjo, la islita que queda al puro frente. Claro. La ubicación de ella, bueno, es de ahí de Playa Naranjo, está a 6 kilómetros. Si lo vemos desde el otro lado de Punta Arenas a Isla Caballo serían unos 12 kilómetros y por así decirlo, el otro punto de acceso más sencillo sería por Punta Morales, en Punta Arenas, que queda a unos 8 o 7 kilómetros de ahí. El problema de esta comunidad, bueno, es una comunidad pequeña, son familias dedicadas a la pesca artesanal. Es la principal actividad la económica. principal actividad económica de la ¿Pobladores población. aproximados? Hay como unas 150 familias ahí. Wow. Pero el problema es que, como todo, las poblaciones se fueron instalando ahí, se hizo su crecimiento, la isla tenía sus pozos y conforme fue creciendo la población se dio una sobreexplotación de los pozos y llegó el punto en el que esos pozos se salinizaron. Y también, bueno, como está en la pura salida de la península del Golfo de Nicoya, trae todo lo que hay en el río Tempisque, hay un cierto grado de contaminación. Uh-huh. Entonces se dio una orden sanitaria de que no se podía, bueno, se recomendó a la población no consumir esa agua para sus actividades diarias. Entonces en el 2015, por medio de un recurso de amparo que pusieron los pobladores, el AIA les estaba abasteciendo agua por medio de una lancha que viaja todos los días desde Punta Arenas y les deja cierta cantidad de agua a cada familia por día. Pero dependiendo de las condiciones climáticas, entonces no se puede, a veces la lancha no podría ingresar o si alguien no está atento en el momento que pasa esa lancha, el agua simplemente no van a tener agua potable ese día en específico. Entonces, bueno, dado que tuvimos el éxito de este proyecto y todo, se conocía la vulnerabilidad de la población, entonces se ingresó. Hablamos con representantes de la Asociación de Desarrollo de la isla, el Comité de Aguas de la isla y incluso hablamos con el director de la unidad pedagógica que está establecida ahí.
originalmente la idea era establecer el sistema de cosecha de agua y potabilización en la unidad pedagógica para que fuera de acceso para toda la comunidad estudiantil. Pero tuvimos un pequeño problema técnico, por así decirlo, que la unidad pedagógica la iban a construir nueva, iban a hacer unas nuevas instalaciones. Entonces pensamos que en el proceso de que si se cambiaban de instalaciones y se trasladaba todos los materiales, probablemente hubiera algún fallo o se iba a dañar algún equipo. Entonces, en el movimiento. En el movimiento, claro. Ajá. Entonces se pensó en una segunda opción. Hablando con los pobladores, se pensó en el EVAIS, en la clínica de salud de la isla, porque ya tenía también cierre técnico por el mismo problema, que no tenían acceso a agua potable para... Ajá. O sea, era crítico el asunto. Sí. Entonces se inició el proceso, se pudo establecer un sistema de potabilización y captación de agua de lluvia. Tuvimos un muy gran apoyo por parte de la FAO, que nos donaron 2 tanques de 5,000 litros. Nosotros pusimos otros 2 tanques, entonces ya teníamos 20,000 litros de almacenamiento de agua. Se instaló todo el sistema. El de la isla cuenta con un sistema de filtración por microfibras, un sistema de filtración por carbón activado y una lámpara ultravioleta para desinfección. Y el agua también, tuvimos la suerte la dicha de que cumple con los estándares establecidos en cuanto a calidad de agua para consumo humano. Y se hizo, por así decirlo, como un juego con el sistema de distribución del agua para que esta agua pudiera utilizarse, el agua potable para cuando se está haciendo atención de salud, y se hace por medio de un cambio de un cierre de llaves, se utiliza el agua de lluvia para lo que serían solamente las funciones de limpieza de EVAIS, para no estar desperdiciando, por así decirlo, el agua. O sea, para hacer un uso óptimo del recurso. Sí, y de hecho, bueno, ya eso fue en el 2017 que empezó el proyecto. Ya hemos pasado 2 periodos secos y el agua, los 20,000 litros que se almacenan, nos han aguantado todo el periodo seco, entonces afortunadamente el sistema está funcionando. Sí. Y ese proceso fue, vamos a ver, ¿cómo es el proceso? Es decir, ¿cómo inicia los procedimientos para poder establecer, bueno, fueron 4 tanques de 5,000 litros, se tiene que poner una lámpara de ultravioleta para que, bueno, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo iniciaron? ¿Qué tuvieron que comprar? ¿Verdad? Y algo muy importante que a veces pesa es el costo. Bueno, ¿cuál es el costo económico de tener un sistema de captación de agua de lluvia para uso, para consumo, ¿verdad? Porque, bueno, yo veo acá que esto dice que tiene que cumplir con reglamentos para la calidad de agua. Es decir, eso yo no me lo imagino barato, por ejemplo, en la ignorancia del asunto, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia, William y Adolfo, en Isla Caballo? Sí, bueno, antes de Isla Caballo tuvimos que experimentar mucho con el sistema que está aquí en la sede regional. Ahí fue investigando en pura bibliografía y otras experiencias que hubieran. Solo encontramos una de una gente en México y no detallaban mucho el proceso de ellos, obviamente. Claro. Entonces ahí fue como experimentando. Probamos el sistema casi siempre, bueno, en un principio yo me lo imaginé como en una asada, que por lo general el agua la captan, la pasan por un sistema de cloración y ya luego, imaginándome los sistemas que usa la IA de plantas de tratamiento, tenía que tener su filtración. Entonces, investigando y revisando un poco, ahí fue que nos encontramos algunos sistemas de filtración y por recomendaciones también nos encontramos lo de la lámpara ultravioleta para la desinfección de bacterias. Como ya teníamos la experiencia del sistema de la sede y vimos que más bien tenemos más filtros de los que necesitaríamos, entonces ya pensamos en un sistemita un poco más sencillo para Isla Caballo. Fue un poco más enfocado directamente a la parte de eliminación de bacterias y mantener obviamente las partes de calidad de agua, de que sea agua limpia, que no sea con materiales en suspensión, que sea transparente, y principalmente de la parte bacteriana, que no
no vaya a afectar, siempre y cuando cumpliendo con los estándares. Entonces fue como ese proceso de estar jugando con lo que ya teníamos en Nicoya, que era un sistema bastante completo, pero muy grande, y ya ver que simplemente si nos enfocábamos en un poquito más pequeño, ya lo podíamos replicar a la isla. Okay. Y en cuanto a costos, creo que lo más complicado en el caso de la Isla Caballo fue el transporte de los materiales y la construcción de las estructuras, porque en sí los sistemas de filtración obviamente van a depender de los filtros que se compren y todo esto, pero no es como la parte que tuvimos que invertir más en el caso de la isla. No sé si... Sí, para agregar a lo que menciona William, bueno, fue un reto meter esos materiales, ¿verdad? Porque si en el Nimbus nuestro acá fue un poco difícil, ¿verdad? Allá era todo en lancha y dependíamos mucho de las mareas, dependíamos mucho del viento, dependíamos mucho de las lluvias. Entonces el proceso duró aproximadamente como 1 año y medio, Edgar, sumado a veces a los atrasos que tenemos en la parte de ejecución nuestra, ¿verdad? Que por más que le pongamos ganas, ¿verdad? A veces nos cuesta, pero se logró y gracias a Dios se mantiene ese proyecto, ¿verdad? El año pasado ya terminó oficialmente, pero le pudimos hacer una extensión, hicimos una actividad académica y vamos a darle seguimiento entonces a los Nimbus, ¿verdad? Nimbus de acá, que es la plataforma nuestra, es nuestro laboratorio. Y es un laboratorio tan interesante porque está como en la jungla, está abierto, ¿verdad? Usted va al laboratorio nuestro y es un laboratorio diferente, pero ese es el Nimbu. Nimbu es algo tan diferente, ¿verdad? Que siempre se lo digo a los chicos, a los estudiantes cuando llegan, que no nos alcanzó para hacer un super laboratorio como hay en la universidad, pero el nuestro es muy particular y es que tiene la selva del trópico seco ahí a la par, entonces podemos ver de todo un poco y ese laboratorio queremos ir poco a poco agrandándolo, irle metiendo más equipo, generar más investigación, pero una investigación que vaya a vincular directamente a la extensión, Claro. algo que es el pilar fundamental de nuestra universidad. Y luego en esa actividad académica, Edgar, vamos a darle soporte a la isla y tenemos un Nimbu 3 que estamos por inaugurar en la asada de Brasilito. Brasilito es una zona que tiene muchos problemas con el consumo de agua, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el número 3 y estaríamos próximos a inaugurarlo. Ah, qué bueno. Yo creo que es importante mencionar que acá en el campus Nicoya de la Universidad Nacional, ya ellos lo mencionaron, pues tenemos un laboratorio que permite también a cualquier persona que guste visitarnos aquí en el campus a tener la vivencia de ver un sistema de captación de agua de lluvia en toda su estructura, cómo funciona. Yo en algún momento también he ido y he visto la estructura donde uno dice, pero esto yo lo puedo tener en mi casa, yo puedo tener una estructura de estas en mi casa para tener yo mi propio sistema de captación de agua de lluvia. No es algo complejo. Simplemente lo que falta sí es tener la iniciativa y algunos conocimientos que yo creo que, bueno, no hace falta tener conocimientos químicos para esas cosas. Sí, realmente, si bien aquí nosotros lo asesoramos, ya bastante se lleva, ¿verdad? Pero a nosotros nos tocó estudiar un poco de química, ¿verdad? De química, que pues la teníamos ahí como de un ladito, ¿verdad? La estudiamos en la universidad, pero tuvimos que retomarla y pues no, la verdad uno le podría explicar con mucho gusto. Bueno, lo importante es que tenemos en la universidad un laboratorio que permite visualizar la experiencia que han adquirido nuestros compañeros académicos y sobre todo que el CEMED ha venido sistematizando en estos últimos años, pues para que sea compartido con la sociedad. El sistema de captación de agua que tenemos acá en el campus Nicoya tiene una capacidad de ¿cuánto? De 15,000 litros. Y hoy por hoy, pues también ellos ejecutan procesos de almacenamiento del agua y vean que está acá y ustedes toman esta agua y es una agua pues que no tiene una particularidad que haga pensar que es una agua no potable, es todo lo contrario. Es una agua potabilizada que cumple con todos los estándares y reglamentaciones vigentes.
¿Qué, desde su experiencia, yo, en mi casa, una familia, bueno, ¿cómo puedo iniciar para un proceso de sistema de captación de agua para consumo humano? ¿Qué debería hacer? Bueno, realmente primero la motivación, ¿verdad? Porque a veces cuando hablamos de los costos la gente se desmotiva, pero no debe ser así. O sea, hay equipos hasta para consumo familiar, ¿verdad? Que no son tan caros, ¿verdad? Hay para consumo industrial que son caros. Entonces es informarse un poco para ver que sí es posible, que usted con un tanque de 5,000 litros puede empezar, puede potabilizarlo, ¿verdad? Hay equipos que se adaptan a un hogar y que realmente si quieres hacer la inversión valdría la pena porque estás apoyando a la conservación, ¿verdad? Del agua. Muchas veces en los periodos secos esa agua te puede servir para tu hogar, para lavar el carro, para los sanitarios. No sé, hay muchas formas que sí podemos hacer la cosecha de agua de lluvia y aunque no tengamos recursos, en el peor de los casos, porque a veces no lo hay, podemos usarlo para otras necesidades, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que estar potabilizado, pero estarías ayudando a tu economía y a la conservación del agua. William, desde su perspectiva, Sí, en bueno, este contexto. igual, como decía Adolfo, la motivación. Y todo depende de cuánto, digamos, pueda hacer la inversión, porque mucha gente dice, es que no voy a comprar un tanque tan grande como esos que tienen ustedes ahí. Obviamente, digamos, si todo va a depender del uso que usted le dé. No sé, obviamente, digamos, el almacenamiento, entre más capacidad tenga, más opciones va a tener de que esa agua le dure más tiempo. Pero pensándolo para los periodos lluviosos aquí en Costa Rica y, o no sé, una región donde llueva un poco más que aquí en Guanacaste, es una opción completamente viable que perfectamente puede abastecerlo en los periodos de lluvia, hacerle, por así decirlo, competencia al agua del alcantarillado, porque Claro. simplemente hacer la inversión, se hacen los juegos de llaves, por así decirlo, que le permitan usar el agua de lluvia en ciertos periodos de tiempo y cuando no tenga agua almacenada o ya simplemente se le haya agotado, de usar directamente el agua del alcantarillado. Todo está en cuánto se quiera invertir o para qué la quiera usar el agua. ¿Sí? Claro. Hoy por hoy el proyecto en Isla Caballo, que donde se estableció el sistema de captación de agua en el EVAIS, ¿cuál es el nivel de, digamos que de independencia que ya ellos tienen y de la capacidad de ver ellos bajo de forma autónoma el proceso de la captación de agua? Es decir, ustedes intervinieron, fueron, hicieron la estructura, aportaron, capacitaron, y hoy por hoy ellos son capaces ya de llevar todo el proceso. Uno. Y dos, en este momento el sistema de captación de agua en Isla Caballo para el EVAIS está en funcionamiento y tiene capacidad suficiente todavía para esperar la época lluviosa. Sí, sí, bueno, con respecto a lo de funcionamiento, sí, todavía está en funcionamiento, todo está bien. Se hicieron capacitaciones a los pobladores de la isla, se capacitó, por así decirlo, 3 grupos representativos. El Comité de Aguas, la Asociación de Desarrollo, y ellos tienen un comité que le llaman el Comité de Salud de Isla Caballo, que es un grupo encargado de lo que es darle el mantenimiento y el aseo al EVAIS. Entonces, los miembros de estos 3 grupos sí están completamente capacitados en cuanto al uso y cuáles son, por así decirlo, las llaves que tienen que instalar para cuando solamente hacen el aseo y cuáles son las llaves que tienen que tocar o cuáles son los procedimientos que tienen que hacer para cuando se quiere usar el agua potable. Siempre hay que estar reforzando estas capacidades porque nunca está de más reforzarlas. Claro. Actualmente sí, bueno, la última vez que conversé con la gente de la isla, todavía los tanques tienen bastante agua, ellos todavía siguen usándola y, por así decirlo, los beneficios que ahorita tienen después del sistema, hace un par de años que no lo tenían, ellos nos comentan que antes, cuando iban a hacer consulta médica, el agua la tenían que llevar desde la playa o desde los pozos.
que es simplemente ahorrarse esos metros de estar caminando con baldes o pichingas o por lo menos algún recipiente de Claro, agua, ya era ganancia. ya es Sí, bastante ganancia. ya es bastante Ujú. ganancia. Y saber que el doctor puede llegar y utilizar agua potable directamente ahí desde un tubo, no tener que ir a buscar en algún recipiente, estar sacando el recipiente con la posibilidad de que ese recipiente con esa agua se contamine, ya es otra ganancia para la gente en el EVAIS y la comunidad de Isla Caballo. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Ustedes han venido desarrollando estos proyectos. ¿Cuál es su visión en el tema? Bueno, Edgar, ahorita tenemos que culminar con la inauguración del de Brasilito, que también es importantísimo. Son 3 sistemas de captación diferentes, adaptados. ¿Verdad? El primero fue investigación pura, que tenemos aquí en la sede. El segundo, que es en la isla, tiene un enfoque muy social, ¿verdad? Que era apoyar a la comunidad de la isla, ¿verdad? A través del EVAIS. Y el tercero, que tenemos en Brasilito, con otra realidad, ¿verdad? Que es masificar esta temática del agua en la costa nuestra, ¿verdad? Porque hay problemas de agua, ¿verdad? Hay faltantes de agua y este sistema lo que lo estamos enfocando es en que nos permita capacitar a mucha gente, a muchas asadas, a muchos empresarios de esa zona y que no tengan que desplazarse tan largo, ¿verdad? Entonces, eso sigue, ¿verdad? Como para hacer este cierre en esta temática. Y luego yo pienso, ¿verdad?, que ya lo que seguiría sería como asesorar, empezar a asesorar, a capacitar, a dar consultorías en esta temática, porque yo creo que ya universidad ha creado esos espacios, ha hecho infraestructura, pero ya no podemos seguir haciendo más, ¿verdad?, por una cuestión de recursos. Entonces, nosotros estamos abiertos a colaborar con empresarios, con productores, con agrupaciones, con entidades, ¿verdad?, que estén interesadas en la temática del agua, ¿verdad?, para que puedan aprender un poco y ver que sí se puede. Entonces, Claro, no, también crear sensibilización, ¿verdad?, sobre el recurso hídrico que pues hoy por hoy hay que empezar a cuidarlo más. Claro. Y pues hacer un uso más conservador, ¿verdad? El hecho de tener agua ahí en estos sistemas de captación no significa pues que tengo que confiarme y tengo que desperdiciar el agua, sino pues que también hay que crear una cultura. Y eso es educación y es sensibilización, que me parece súper importante que también se trabaje en ese tipo de proyectos. Yo creo que el tema de cosecha de agua puede dar para mucho acá. Vamos a tener otro capítulo que va a hablar sobre cosecha de agua, pero yo no quisiera terminar el programa de hoy sin que antes nos comenten sobre el evento que van a realizar en el mes de junio, que tiene precisamente que ver con sistemas de captación de agua, y que aprovechemos y hacemos la invitación a la audiencia, ¿no? Claro, tenemos un evento, un simposio internacional de sistemas de captación de agua de lluvia para prepararnos para el cambio climático. Va a realizarse el 24, 25 y 26 de junio. El 24 va a ser en el Campus Liberia, el día siguiente va a ser acá en Nicoya, y el último día vamos a tener una gira donde vamos a llevar a los participantes que estén interesados a conocer esa experiencia en la Isla Caballo. Creemos desde aquí de la universidad que tenemos que retroalimentarnos, ¿verdad? Hace aproximadamente 11 años hicimos el primer evento internacional y nos sirvió muchísimo. Nos sirvió muchísimo porque nos dejaron grandes experiencias los investigadores extranjeros. Esta vez igual, ¿verdad? Vamos, si Dios lo permite, a contar con la participación de un gran investigador mexicano, el doctor Anaya. Él es el director del CIDECALI, que es el Centro Internacional de Cosecha de Agua de Lluvia en México. Él va a venir a participar con nosotros, va a seguir compartiendo lo que ellos están trabajando allá, y eso definitivamente para nosotros es positivo, ¿verdad? Claro. Que él venga. Vamos también a contar con gente local, ¿verdad?, que va a contar sus experiencias. Evidentemente nosotros, ¿verdad?, William y mi persona, vamos también a dar charlas, ¿verdad?, en esta temática. Entonces vamos a seguir manteniendo ese vínculo, ¿verdad?, con gente que está interesada. Vamos a tener la participación de estudiantes de ingeniería hidrológica,
que el año pasado tuve la oportunidad de darles el curso de cosecha de agua y voy a darles la oportunidad de que expongan sus trabajos de investigación en el tema, porque también creo en los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes tienen que irse abriendo espacio y estos espacios para ellos van a ser fundamental. Entonces va a haber 2 charlas de ellos que yo escogí de mi grupo que el año pasado tuve. Yo quisiera que fueran más, pero no puedo por una cuestión de agenda, pero ahí voy a tener esa dicha de que ellos que fueron mis alumnos también participen. Entonces va a ser un evento muy bonito, muy positivo, ¿verdad? Vamos a compartir experiencias que se han generado también en la zona nuestra. Y yo la verdad, estos eventos los trato de disfrutar al máximo. A veces no puedo porque estoy en la parte de organización y a veces los que usted sabe, Edgar, que cuando uno organiza, claro, a veces no puede. Pero aquí en CEMEDE y con la ayuda de Hidrosec, ¿verdad? Que es nuestro programa hermano allá en Liberia, vamos a tratar de que el evento sea de muy buena calidad y que los participantes pues se lleven una muy buena impresión de lo que se está trabajando. Bueno, quedan todos y todas cordialmente invitados al Simposio Internacional de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en el mes de junio, que esperemos no haya inconvenientes como lo estamos teniendo actualmente con el tema del coronavirus, ¿verdad? Y pues que el evento se mantenga en pie, porque sí está pensado para un alcance grande, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante pues que ya todos queden invitados a este evento. ¿Cómo, William, un cierre del tema en unos 30 segundos? ¿Cómo lo ves? Perdón, del cierre del programa. El evento todavía no lo vamos a hablar un poco después sobre el evento, pero ahorita sería sobre el programa de hoy, sobre la temática. No, bueno, dado que es un tema que posiblemente vaya a tener muchísimo más repercusión en un futuro, yo creo que nos está dando las herramientas para poder preparar y capacitar a la gente desde ahorita que estamos a buen tiempo, y es un tema que tiene ilimitadas condiciones para poder replicarse o para poder seguir experimentando y demás, y aparte que nos da la oportunidad de poder devolverle a la sociedad, como en el caso de Isla Caballo, parte de lo que nos dan como institución pública. Muy bien, perfecto. Muy bien, para cerrar, 2 palabras, cada uno nos van a dar 2 palabras que los podamos relacionar con la temática de hoy, que para ustedes sean claves, relevantes en el tema de sistemas de captación de agua. Con eso nos vamos, con esas 2 palabras de cada uno. Bueno, las mías serían conservación y agua. Conservación y agua, muy bien. Sí, lo mío sería mitigación y resiliencia. Mitigación y resiliencia. Muy bien. Resiliencia es la capacidad que tengamos para recuperarnos ante un desastre, en este caso el cambio climático, que lo tenemos ya encima como una crisis. Bien, yo les agradezco muchísimo su participación, de verdad que sí, al académico William Gómez y al académico Adolfo Salinas, académicos del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco, programa de investigación y extensión que tenemos ubicado acá en la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional. Este fue el capítulo 2 del programa CEMEDE en Contexto, una actividad que nos permite también divulgar y reflexionar sobre todo el quehacer del CEMEDE actualmente y también el quehacer que se ha hecho en muchísimos otros años. El CEMEDE tiene 15 años de existir en la región Chorotega. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes. El programa quedará grabado y publicado para ser compartido en las redes sociales. Muchísimas gracias, Adolfo, muchísimas gracias, William, al apoyo técnico también, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo programa de CEMEDE en Contexto. Gracias.